La frase "amamos el amor y odiamos el odio", dicha por Miguel Díaz-Canel en el primer aniversario de las protestas del 11J, es repetida constantemente por la propaganda del gobierno cubano. Y lo que odiamos es el odio, y por lo tanto con el odio no nos van a poder fracturar ni nos van a poder desunir. Y nosotros con amor nos vamos a ir por encima de todo el odio que nos tratan de. Pero en un país gobernado durante más de 6 décadas por un mismo grupo político que no permite escoger otras opciones, donde han sido numerosas las detenciones arbitrarias y los fusilamientos tras procesos sin garantías, en un país en el que se realizan mítines de odio organizados por instituciones estatales, donde se criminaliza el activismo de derechos humanos y se persigue a opositores, artistas y periodistas independientes, donde hay cientos de presos políticos y el destierro es una política de Estado, así como los exilios forzosos de quienes disienten, ¿quiénes son los que realmente promueven el odio? Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. ¿Tienen derecho los gobernantes del Partido Comunista a presentarse como víctimas de odio si tomamos en cuenta su historia de desatar toda la fuerza del Estado contra quien disiente de sus políticas y doctrinas? Los totalitarismos del siglo XX utilizaron los discursos de odio para borrar del escenario político a sus oponentes o desviar la ira y las frustraciones de los pueblos hacia un supuesto enemigo común de la nación. El ejemplo más conocido es el régimen nazi en Alemania, donde se utilizó eficazmente la propaganda para movilizar a la población en apoyo de las invasiones de Hitler y se justificó el sistemático exterminio de judíos y otros grupos de víctimas. Pero también en el comunismo soviético hay ejemplos al respecto. Lenin, el líder bolchevique que según Fidel Castro era una inspiración para el partido que ostenta el poder en Cuba desde hace décadas, defendía el odio contra la vieja sociedad burguesa como un elemento esencial en la educación de la juventud en el nuevo régimen. Incluso antes de los niveles de represión totalitaria alcanzados por Stalin, el leninismo también reprimió a todas las fuerzas que podrían cuestionar el poder absoluto a los bolcheviques, incluidos militantes de izquierda, anarquistas y otros grupos socialistas. ¿Les suena? En el mismo Fidel Castro podemos ver tempranos indicios del discurso de odio que sería habitual en sus alocuciones para consolidarse en el poder. Cuando se encontraba preso por el ataque armado al cuartel Moncada, en una carta que envió a Melba Hernández en 1954, orientó a sus compañeros mostrarse conciliadores con los políticos tradicionales que también se oponían al entonces dictador Fulgencio Batista, que después habría tiempo para aplastar a todas las cucarachas juntas, escribió Fidel. También en un comentario publicado en la revista Bohemia en diciembre de 1955, calificó a sus críticos como la gusanera, un epíteto deshumanizante que el líder aplicaría a todos los que se apartaran del camino trazado por él luego del triunfo de 1959. Los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. La Real Academia de la Lengua Española define el odio como la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Por otro lado, según la Organización de Naciones Unidas, un discurso de odio es cualquier tipo de comunicación que ataque o utilice un lenguaje discriminatorio con referencia a una persona o un grupo en función de su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, sexo u otro factor de identidad. La ONU concluye que el discurso de odio promueve la violencia y la intolerancia y es una de las formas más habituales de extender una retórica de exclusión.
Este tipo de discurso ha sido una práctica habitual del gobierno cubano y sus figuras históricas, quienes buscaron exacerbar la animadversión de las masas hacia sus enemigos. Ernesto Che Guevara, guerrillero y dirigente del gobierno revolucionario en sus primeros años, celebró explícitamente el odio como una cualidad deseable en el carácter de los revolucionarios. En un mensaje a los pueblos del mundo, publicado en la revista Tricontinental a propósito de la guerra de Vietnam, Guevara defendió el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. El discurso de odio bajo la doctrina de la Revolución Cubana se ha manifestado en las publicaciones y discursos oficiales del gobierno del Partido Comunista con el objetivo de infundir temor, miedo o descrédito sobre una persona o grupo y la intención de causar daño o discriminación. A menudo este discurso se caracteriza por un lenguaje exacerbado, impreciso y generalmente engañoso que hace uso de estereotipos e imágenes peyorativas para promover prejuicios. Sus elementos distintivos incluyen la intimidación, la difamación y la desinformación. En Cuba, si eres opositor o simplemente no estás de acuerdo con las políticas gubernamentales, eres llamado gusano, traidor y apátrida. Como diría Fidel Castro, eres un enemigo del pueblo. Y es que precisamente el discurso de odio tiene características narrativas que buscan la deshumanización del contrario. Sin embargo, el gobierno cubano niega que su narrativa está basada muchas veces en el discurso de odio. Esto significa que dentro de la revolución, todo, contra la revolución, nada. Contra la revolución nada, porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la revolución de ser y de existir, nadie, por cuanto la revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la revolución significa los intereses de la nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella. Todo, absolutamente todo lo que se articula en la isla o en cualquier lugar del planeta para cuestionar al gobierno, al Estado, al partido único o a sus líderes antidemocráticos, según el oficialismo, es un reflejo del odio hacia Cuba. Pero, ¿acaso es un acto de amor que un presidente que debería gobernar para el bien común de todos los ciudadanos dé una orden de combate para enfrentar a quienes se manifiesten pacíficamente en el país? Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Si miramos la historia de la Revolución Cubana, ¿cómo llamamos a los que hicieron aquellas turbas coordinadas por las instituciones estatales y organizaciones políticas que acosaban, golpeaban, insultaban a quienes decidían irse de la isla gritándoles escoria, antisociales, lumpen? El poeta y periodista Manuel Díaz Martínez, a propósito de la agresión en 1991 de una numerosa turba a la poeta María Elena Cruz Varela, lo definiría así: un acto de repudio es un espacio abierto a las pasiones y la histeria. Con esta práctica de raíz inquisitorial, puesta de moda en nuestro siglo por el fascismo, se intenta trasladar a la masa la responsabilidad de la represión. Se sienten todopoderosos frente a su víctima y se saben amparados por la más completa impunidad. La policía cubana no actuó con armas, hubo solo un incidente y sobre todo esta situación la enfrentó el pueblo. Y durante todos estos meses han mantenido después de eso esos mismos mensajes de odio, de convocatorias, de desestabilización. Esto no era ni es espontáneo. Han sido operaciones
ordenadas y coordinadas por la seguridad del Estado y funcionarios partidistas que utilizan a las llamadas organizaciones de masas y empleados estatales para reprimir en público a los contrarrevolucionarios y de paso amedrentar al resto de la población. También es importante esclarecer que aunque actos de repudio ha quedado como el nombre más utilizado, en realidad es un eufemismo del propio poder. Son mítines de odio. Sobre las turbas que lanzaban insultos, pero también huevos, algo que en medio de la actual crisis ya no se puede hacer, claro. Fidel Castro respondía que eran necesarias para mostrarle al enemigo que con el pueblo no se juega. Por ahí anda molestando al pueblo y el pueblo reacciona con razón. Cuando ve un grupúsculo que saben que están conspirando, que saben que están provocando, señor, no, porque va a tener que estar el pueblo todos los días en una batalla callejera contra estos provocadores descarados. ¿Esto es cosa del pasado? Lamentablemente, no. El sistema vuelve siempre a las mismas prácticas de represión y propaganda. Han convertido el odio en el tema central de la narrativa oficial y luego se venden como víctimas, cuando lo cierto es que con las campañas destinadas a reprimir a personas que disienten del gobierno, lo que realmente se hace es desviar la atención de la mayor parte de la ciudadanía de los temas relevantes para el país, como la ineficiente administración, los fracasos económicos, la crisis de todo. En medio de esta campaña brutal de odio contra nuestro país, ha habido una desinformación total y han abusado de las mentiras, de las calumnias, de las fake news. Y los lacayos del imperialismo sí son nuestros enemigos. Los que se dejan manipular, los que quieren afectar nuestra seguridad, la tranquilidad de nuestros hijos, esos son nuestros enemigos. Y con eso no tenemos nada que conversar. Los que tiran piedras contra hospitales infantiles, los que tiran cócteles molotov, esos son nuestros enemigos. En Cuba, muchas familias han sido repudiadas y expuestas a tortura psicológica por disentir del sistema que dice preferir el amor. En cárceles de la isla hay cientos de presos políticos según organizaciones independientes de derechos humanos. Desde los años 60 han muerto, al menos, 14 prisioneros políticos que se declararon en huelga de hambre durante su encierro, según la organización Archivo Cuba. Activistas y opositores han denunciado amenazas de muerte desde perfiles falsos en redes sociales. Se expulsan de los centros laborales o de estudio a quienes piensan diferente. Se difama en televisión nacional a periodistas independientes y activistas opositores. Hay interrogatorios policiales y detenciones arbitrarias. Se criminaliza el activismo de cualquier tipo. Se imponen exilios forzosos y destierros. Y estos son solo algunos ejemplos del odio promovido por las autoridades hacia los ciudadanos cubanos. Es bueno advertir al lumpen mercenario que lucra con el destino de todos, a los que piden invasión ya, a los que continuamente ofenden de palabra y de hecho, a quienes no descansan, que la paciencia de este pueblo tiene límites. Artistas, influencers, periodistas independientes, cualquier cubano que denuncie la triste realidad del país y no se subordine al discurso oficialista es acusado de difundir odio y es llamado mercenario. Y si un intelectual extranjero, un artista, un político, se pronuncia contra el régimen de La Habana, es que fue envenenado por el odio de los enemigos de Cuba. De pronto dejan de tener cualquier mérito profesional y según los presentan, se reducen a personas manipuladas. Yo soy amigo del pueblo cubano, no soy amigo de ellos, es diferente. Ellos no representan al pueblo cubano. Yo sí soy amigo del pueblo cubano y voy a estar allí hasta las últimas consecuencias, con lo que haya que hacer. Si algunos activistas en el exilio y madres de presos políticos encaran a los integrantes del Grupo Buena Fe, son odiadores. Y los músicos, consentidos por el poder y que dicen desconocer que hay personas encarceladas en la isla por manifestarse, se presentan como las víctimas.
De acuerdo al gobierno, fue también por el supuesto odio fascista contra la cultura cubana que la escritora Nancy Morejón quedó descartada como presidenta de honor del Mercado de la Poesía de París 2023, luego de que se advirtiera que la poeta y ensayista suscribió un mensaje oficialista en el que se niega la represión contra manifestantes pacíficos de las protestas antigubernamentales de julio de 2021. El intelectual exiliado Jacobo Machauvert y luego el Pen Club de Francia pidieron la revocación de Morejón y recordaron que la autora estampó su nombre tras la llamada Primavera Negra en otro mensaje de 2003 en el que se justificó ante el mundo las ejecuciones de 3 jóvenes cubanos que secuestraron una lancha para escapar de Cuba. En el bando de los que odian y deshacen, presionaron a los organizadores del evento para que a Nancy le fuera privada la condición de presidenta de honor de la cita. Nada podrá el odio contra la poesía y la cultura cubana. Sin embargo, mientras las autoridades hablan sobre la fe y la fuerza de Cuba, un canto frente al odio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó recientemente al Estado cubano por la muerte de los opositores Ubaldo Payá y Harold Cepero, ocurrida en 2012. Así lo hizo saber en un dictamen esperado durante meses, en el que se asegura que hay indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en sus muertes. Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio, recordó en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde quedó aprobada sin sorpresas la nueva ley del Código Penal Militar, que la pena de muerte en Cuba está ahí como defensa de la revolución. La tenemos que tener ahí como un elemento de defensa de nuestra sociedad, como defensa de nuestro Estado, de nuestra revolución frente a las gravísimas amenazas en las que permanentemente vivimos, y también para la tranquilidad ciudadana y los hechos que son realmente agreden de manera más profunda y más sensible la vida, la tranquilidad ciudadana, etcétera. Es decir, se mantiene. Tanto el discurso de odio como la desinformación son formas de manipulación y propaganda que pueden tener graves consecuencias sociales y políticas que buscan deshumanizar al oponente y eliminarlo de la esfera social, familiar y hasta aniquilarlo personalmente. Es también una clara forma de intentar borrar de la memoria colectiva acontecimientos históricos relevantes y de minimizar la responsabilidad de los verdaderos represores.